Buen día, alegría. Una vez más nos reunimos para continuar con nuestras charlitas de arpas. La anterior vez nos hemos quedado en el capítulo A Jerusalén, página 1590, Arpas 3, nueva edición. Y la charla anterior nos habíamos quedado en la página, en realidad en la 1600. Hablábamos un poco cómo los discípulos y mucha gente especulaba sobre la vuelta a su reino, pero nadie se lo olía, obviamente, que iba a ser de una manera tan triste, tan dura. Y a raíz de eso que el maestro les decía, velad y orar para no caer en tentación, porque después de tanta grandiosidad que lo vean al maestro en el madero, sin que nadie lo salve, sin que él no se salve a sí mismo, mucha gente diría, ¿y este es el Hijo de Dios, que no se puede salvar a sí mismo? ¿Por qué no ha podido parar la maldad de otras gentes cuando ha hecho tanto bien? Entonces, motivo suficiente para que más de una persona llegada a él pueda decepcionarse, pueda ensombrecerse. Y justamente él decía, velad y orad para no caer en tentación, en esa tentación. Vamos a continuar lo que habíamos hablado la charla pasada, en la página 1600, abajito, comentario de Marcos cuando dice, en Israel, decía Marcos, tenemos la costumbre de discutir sobre cuál de los patriarcas y de los profetas es el más grande entre todos, y nunca llegamos a ponernos de acuerdo porque nuestra simpatía por unos o por otros nos impide seguramente ser imparciales en nuestro juicio. Es un tema ese, contestó el maestro, sobre el cual nunca se debiera discutir, porque en el secreto camarín del alma tan solo Dios puede penetrar. Ciertos aspectos exteriores en la vida de un ser puede permitir a los humanos emitir opiniones o juicios más o menos acertados, pero la verdad absoluta sobre la grandeza espiritual nadie la puede tener. Realmente esto es para nosotros un gran aprendizaje de realmente emplear aquello de respetar a todos y cada una de las personas con las que te topes, más allá de su condición social, más allá de su procedencia, en cualquier sentido de la palabra. No sabemos qué alma está encarnada en ese cuerpo y sobre todo cuál es el rol. Y nosotros que muchas veces gustamos de ser juzgadores, chismeadores, dejarnos llevar por las apariencias, además dejándonos llevar por paradigmas de lo que debería ser una persona espiritual, espiritualista, ya lo ponemos en 4 casillas y no puede hacer esto, porque es espiritual. Pero en el caso especialmente de las personas espiritualistas, sea cual fuere la línea, se cae mucho en este problema de prejuicios con la gente, porque te salen con que no, que eras espiritualista y sin embargo estás renegando, machito, ¿me entiendes? Te empiezan a hacer ese tipo de observaciones. Pero una persona católica también es espiritualista, ¿no? También estudia el espíritu. Pero nadie le dice a un católico, oye, estás renegando, machito, ¿no es que eres católico? Nadie dice eso. Parecería que ese tipo de religiones te tiene todo permitido. De pronto puedes encontrar en la, ¿cómo se dice?, en la empresa privada o en el gobierno puedes encontrar gente que es muy corrupta, pero sin embargo es católica. Pero nadie le dice nada, le dicen, qué corrupto ese hombre, sí, que la ley le caiga encima. Pero nadie dice, oye, ese católico, que el padre le caiga encima, que el purgatorio le caiga encima. Parecería que la parte católica nos exime de eso y de otras religiones. Pero uno dice, espiritualista, quiero cambiar mi vida, ya te rayas un poco, te rayas con él, y al primer errorcito es, oh pues, ¿cómo pues? ¿Qué pasó? ¿Me entiendes? Y estamos juzgando, y no nos damos cuenta también que es un proceso muy duro, porque son cambios radicales en las vidas de las personas que buscan la espiritualidad y se topan con cosas que no podemos controlar a veces, porque va más allá de nuestra buena intención, va más allá inclusive de lo esperado, pero ya es motivo suficiente para que la gente te empiece a encasillar. Como por el otro lado también existe el lado contrario en la anterior conversación, ahorita lo vamos a ver en el próximo capítulo de Frente al Sanedrín, cómo inclusive en el caso del Maestro Jesús, siendo un maestro tan grandioso, la hermana de Hanán, que va un poco a tantear a María de Magdalo, estaba realmente en otro mando.
Y una persona tan grandiosa como el maestro, inclusive la hermana de Hanan decía que era un encantador de doncellas, ¿me entiendes? Entonces dice, ¿qué onda? Realmente está desubicada la persona. O como alguna vez yo me echaba lo dice después la hermana, ¿no? Insinuaba a María de Magdalo que ella estaba cerca del maestro por la belleza física del maestro. Y como decía alguna vez, no faltaría quien opinaría ahí de lejos, ¿tendrá novia el maestro? Pese a las grandes cosas, ¿no? O sea, ¿quién está chequeando? ¿Quién será? ¿No? Entonces parecería que muchos no nos ubicamos con lo que realmente es un camino espiritualista. Hay una persona que ve mucho, bueno, no mucho, pero ve mi programa y espero que haya prestado atención a lo que yo decía en el programa, porque me ofreció unos negocios medio raros. Después de hablar del programa, yo decía, uy, o sea, o realmente no ha cachado nada, o yo no entiendo nada. Sí, entonces yo no sabía si yo era el que tenía que tomarme el Ubicatex Forte, porque no sabes qué está pasando, ¿no? Entonces, en ambos casos se da eso, ¿no? Uno intenta dar un paso, es lo que, al menos cuando yo empecé a ingresar ya de manera más fuerte en la espiritualidad, dejas de hacer muchas cosas, ¿no? Entre ellas, obviamente, dejé de embriagarme. Y eso era muy mal visto por mi círculo social. O sea, era normal que estés deprimido, bajoneado, no sé, pues por la novia y estés tirado en el piso en calidad de trapo húmedo, lleno de alcohol. Eso sí es aceptable por la sociedad. Bebió para olvidar, hasta que se olvidó de sí mismo. Pero si tú dices, no quiero hacer eso, quiero encontrarme a mí mismo, ya los ojos se abren, la ceja se sube y dicen, ¿qué le pasa a este hombre? Parecería que eso realmente fuera el pecado, que trates de encontrarte a tú mismo. Lo más aceptado es que te pegues una farra o que hagas, como decimos aquí, macana y media para distraerte, olvidarte de tus problemas. Y no es otra cosa que el entendimiento de las personas de lo que es un crecimiento individual, sea espiritual o un poco más suave. Pero realmente tendemos mucho a juzgar a las personas, porque esta persona es espiritualista, no puede hacer esto, nosotros somos los primeros jueces. Pero, una vez más, repito, es el caso especial de los espiritualistas. Con otras religiones no pasa eso. Lo vimos día a día a más de una persona que sale en la televisión, que técnicamente es una persona católica, sus actos no siempre demuestran lo mismo, ¿no? Basta ver en la televisión en general cuando ves de pronto que no se trata muy bien a los hermanos de distintas razas o de distintas formas de pensar, y alguien tiene que ordenar eso. La pregunta es si ese alguien es católico, entre comillas católico. Y más en un cargo de gobierno, cuando jura por Dios y por la patria, llevar a buen término su mandato. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Hacemos eso y hacemos todo tipo de cosas muy duras. Y de la misma manera con personas que decimos, bueno, ¿y este en qué andará, no? No sabemos qué alma está encarnada ahí. De la misma manera, fue un lindo aprendizaje ver en el personaje de Josuelín el arcángel que vivía dentro de su materia, que solo había venido a cubrir al maestro. Y era tremendo ser, tremendo arcángel, y viviendo una vida de lo más humilde, de lo más modesta, de lo más sencilla. Salto un poco más en la página 1601, cuando dice: todas las religiones conocidas han ido surgiendo a través de los siglos y de acuerdo con el grado de evolución de los pueblos en que han nacido. Estas religiones, que han marcado normas de vida a sus adeptos, son mejores o peores según que estén de acuerdo en mayor o menor grado con la religión universal, única emanada directamente del soberano creador y que tiene una sola base, una sola cláusula que abarca toda santidad, toda pureza, toda perfección posible en los planos físicos. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Realmente esto sería lo más básico, lo más elemental de lo que es la religión. Poquito más adelante, un capítulo posterior, justamente voy a leer una parte donde justamente el maestro
antes de que suceda lo que tenía que suceder, y es el motivo por lo cual lo aprenden, es que él debía decirles esto, lo que opinaba a los del Sanedrín. Y como los del Sanedrín lo tomaron eso como una rebelión, decidieron apresarlo. Ahí el maestro habla una cosa hermosísima que nos habla justamente que la base, la médula de toda religión debería simplemente, sin entrar en dogmas, sin entrar en teorías, sin entrar en ritos grandiosos, solamente hacer el bien por el bien mismo. Continúo, un poco más abajo, dice, el primer gran error de todas las religiones es creer que Dios, perfección absoluta, se irrita, se encoleriza al igual que un amo cuando se desobedecen sus mandatos. Una vez que le creen irritado, encolerizado, nace la necesidad de aplacarle con ofrendas de un orden o de otro, según el grado de adelanto y comprensión de los seres. Dios no se irrita ni encoleriza jamás. El solo pensarlo repugna al alma que de verdad le ama. Y si Dios pudiera ser factible de cólera, la tendría al ver que le ponen al mismo nivel de cualquier menguado hombrezuelo de mal carácter. Imagínense Dios, creador de todo, el más capo, como decimos, que se esté rayando porque han hablado mal de él. Está enojado, ¿me entiendes? O sea, él basta que estornude si es que le vamos a dar una forma física para liberar de cualquier cosa y finalmente de cambiar las reglas de la vida a su manera. Es como, alguna vez lo mencioné hace muchos años, no años, estoy exagerando, muchos meses, da el ejemplo, imagínense que hay una hormiga en su dedo. Obviamente el ejemplo entre el Padre y nosotros es mucho más que eso, pero para que comprendamos, una hormiga está en nuestro dedo y esa hormiga está enojada. Y en el idioma hormiguesco nos está insultando. ¿Te vas a rayar por eso? No, pues. ¿Te vas a enojar por eso? No. Sabrás que por su comprensión, su nivel de evolución, así es. También he dado el ejemplo de los Rufus, ¿no? Cuando viene un Rufus y te ladra y vos lo calmas, ya no te enojes, Rufus. No te ofendes por eso. Es el Padre infinitamente eterno, grandioso, se va a estar enojando porque uno está poniendo pues en duda cualquier cosa de la religión. Es realmente absurdo. Como dice, que le ponen al mismo nivel de cualquier menguado hombrezuelo de mal carácter. ¿Y qué es el mal carácter? No otra cosa que un poco la lejanía de lo que es la luz y lo que es el amor. Todo lo contrario al amor. Pero ni aun esto altera su infinita serenidad. Es tan grande en su plenitud de amor y de dicha que nada, absolutamente nada, puede afectarle. Conocido este aspecto del equivocado miraje de las religiones con respecto al Supremo Creador, fácil es comprender cómo se equivocan los hombres en sus juicios sobre la grandeza espiritual de los seres que se han destacado de entre la multitud por sus obras. Eso lo vemos día a día en el panorama de las noticias cuando hay gente que está a favor de tal líder político de tal época o inclusive de tal jugador de fútbol de tal época, ¿no? ¿Quién es el mejor? Para uno, mientras uno dice, este ha sido el mejor de la historia, dicen, no, ese es un loser, el mejor ha sido este otro. Y los dos pueden ser buenos, pero realmente quien emite ahí el juicio en base a sus propios gustos y paradigmas es una persona misma. Entonces, con mayor razón, ante la ignorancia de mucha gente en siglos pasados, imagínense lo que se hacía y se deshacía con la religión, a través del miedo, a través de la ira y la cólera de Dios. Entonces no quedaba otra que aplacar su ira pues con ofrendas, ¿no? Con becerros, con esto, con el otro, con sacrificios inclusive. Entonces, creo que amar al prójimo, y para mí el prójimo es todo, ¿no? El prójimo es la naturaleza, ¿no? Porque también es vida, es ser con vida. Los animales también para mí son tus prójimos. Entonces yo creo que sacrificar un animalito por el gusto mero de hacer rituales, no sé si eso precisamente sea algo muy amoroso que digamos. Y no solo con eso, sino en el caso de esas épocas, el aprovecharse de los bienes de otras personas para quitárselos
y ofrecérselos al Padre como forma de perdón por las innumerables faltas cometidas. Entonces realmente se hacía un abuso, una impunidad tremenda, no habían derechos humanos, entonces realmente hacían lo que les daba la gana. Paso a la página 1602, a la mitad, dice: con desdén y desprecio profundos, nuestros compatriotas llaman idólatras paganos, hijos de Satanás, a los habitantes de las demás naciones de la tierra que no tienen noticia del cúmulo de ordenanzas y ritos en que la mayoría de los hijos de Israel viven como entre un molde de hierro. Eso lo podemos ver diariamente, igual a través de muchos canales de televisión. El pobre hombre que nació en el Polo Norte y nunca escuchó a Cristo será juzgado con otro tipo de parámetros. Pero el inculcarle una religión que no va con sus creencias y que este esquimal, por ejemplo, no acepte, no tenga idea quién es Jesús, para quien ha querido convertirlo ya es un pecador. Pero no tiene idea quién es Jesús. Pero, como dice aquí justamente, los que no son de nuestra tanda, de nuestra línea, de nuestro propio pensar, son los pecadores, son el resto. Nosotros tenemos la razón. Y eso pasa con muchas religiones. ¿Pueden impedir, acaso, que entre los llamados idólatras y paganos hijos de Satanás haya almas grandes y puras que aman a Dios y a sus semejantes sin necesidad de fórmulas y de ritos que no han conocido nunca? Melchor, Gaspar y Baltasar son paganos para Israel, mas os aseguro que no hay 100 israelitas capaces de realizar las obras hechas por ellos, ni de amar a Dios y a sus semejantes como ellos les aman. Sócrates y Platón fueron paganos para Israel, mas yo pregunto, ¿cuántos israelitas hay capaces de la grandeza de esas almas sin egoísmos, sin interés, que dieron de sí cuanto pudieron y hasta la vida por el bien de sus semejantes y sin recompensa alguna? Homero, el vate genial de la Grecia antigua, fue un pagano para Israel. ¿Qué saben los hombres de la íntima adoración de las almas al Supremo Creador? Ya le den un nombre u otro. ¿Qué saben hasta qué cumbres llegaron en la perfección de sus vidas llevadas por las ciencias, por las artes, por las mil formas que se presenta el Creador a la comprensión de sus criaturas? Y en cuanto a nuestros patriarcas y profetas, tampoco podéis discutir sobre su grandeza, pues ella depende, como os dije, de su mayor unión con la divinidad. ¿Acaso basta para emitir un juicio el conocer una personalidad de las mil y mil que tiene un ser hasta que llega a la perfección? Imagínense que hoy, pensando que podemos ser creyentes de la reencarnación, conocemos a un personaje famoso de la época encarnada, y que volvió a encarnar. Imagínense un José de Arimatea, encarnado en este tiempo. Entonces, obviamente tiene que jugar con las reglas de esta época. Entonces posiblemente tendrá su auto, tendrá su esposa, ¿me entiendes? No tendría por qué venir y nacer como nació en la época. Obviamente que no. Otro es el contexto de vida. Y personas que pueden conocerle a esta persona de lejos, tal vez digan, ¿quién será así? Buena gente, no buena gente, ¿me entiendes? O lo juzgas por lo que lo estás viendo en ese momento. Pero si de pronto te enteras que esa persona fue un José de Arimatea y otros personajes más a lo largo de la historia, te darás cuenta que esta encarnación está terminando de pulir ciertas cosas o de cumplir ciertos objetivos para llegar a una determinada meta. Entonces no le juzgarías por lo que estás viendo ahora, sino estarías viendo el conjunto de todas las almas o del alma en todas las vidas encarnadas con un propósito actual en esta vida. Pero a veces nosotros siempre, chicatos de la vista, nos limitamos a emitir un juicio por lo que hizo la semana pasada, por lo que pasó después, o por el chisme que te enteraste. Y más aún con el efecto chisme, que se dispara de tal manera que uno ya lo da por cierto. Y realmente es una de las cosas más inadecuadas para un espiritualista entrar en esos términos, porque es una vibración tremendamente dañina. Continúo diciendo, cuando terminada toda la serie de encarnaciones sucesivas de un ego o yo pensante,
le vierais recoger todas las personalidades que mandó a la vida física y refundirlas en sí mismo, porque terminó su carrera y obtuvo la perfección, entonces sería llegado el momento de poder decir con justicia y verdad, este es grande. Mientras que no ha llegado ese día, es absurdo pretender entrar en el secreto de las almas reservado solo a Dios. Si nos ponemos a pensar, realmente es una visión muy, muy miope aquella de decir, este profeta fue grande, no fue grande. En esa vida tal vez fue el más famoso, por ejemplo, pero sus otras vidas han sido fundamentales para que, como dice aquí, al momento de fundirse a todas sus personalidades, vuelva al Padre y digas, realmente es grande, porque ha cumplido todas. Ha sido desde un gran sabio hasta un humilde pastor. Pero si nos quedáramos en ese momento en la vida de pastores, este es un pastor. ¿Qué puede aportar? Y es un alma en misión de pastor, que ha venido a aprender, no sé, pues a manejar los rebaños de las ovejas y muchas otras cosas. Pero nosotros siempre metiendo el paradigma de por medio, el cuadrado de nuestra visión para encajonar a alguien en quién es y cómo es. Y sobre todo que siempre nos andamos fijando quién está caminando y por dónde. Y siempre afilando nuestro dedo para decir, este hizo tal cosa, hizo tal cosa, hizo tal cosa. Por más que las haya hecho, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? ¿Y quiénes somos nosotros para difundir encima eso? Alguna vez yo les comentaba que inclusive hablar de una persona mal es ganarse karma. ¿Por qué? Porque le estás evitando a la otra persona el libre albedrío de juzgar o de emitir un juicio. Ya vas, es el típico ejemplo, ¿no? Cuando dices, ¿sabes qué? El amigo, el novio de mi amiga es un desgraciado por esto, por esto, por esto, por esto. Entonces viene la amiga y ya lo quiere abofetear al novio y el novio es inocente. ¿Me entiendes? Ay, sí, dice. Lo mismo pasa en caso de viceversa. Totalmente. Doy el ejemplo tanto masculino como femenino. Exactamente eso. Esa mujer es una tal por cual, hermano. Más fácil y se muere. Entonces, no, por favor. Entonces ya te presentan al amigo, el amigo ya está con ojos de buitre. Y la mujer ni se enteró. Pero ya estás creando prejuicios entre las personas y no le estás dando el chance de conocer a la persona tal como es. Y haya hecho lo que haya hecho, ¿quién eres tú para juzgar eso? ¿Qué te importa si la persona se para de cabeza o no? Y encima, si lo publicas, mira dónde estamos. Voy a la última parte, la 1603, dice, esta hermosa instrucción terminó con la llegada del anciano príncipe Melchor de Joreb, acompañado de 4 discípulos suyos de la escuela del Monte Hor. Estaba tan extenuado por sus muchos años y por la fatiga de sus viajes continuos, que aparecía como una sombra bajo el dosel que le cobijaba sobre un inmenso camello blanco. Cuando la noble bestia se arrodilló para que el viajero descendiera, ya estaba Yahshua junto a él y le recibió en sus brazos. Hablamos de Melchor. Lo que aquellas 2 almas se dijeron en ese abrazo largo y mudo, lo podemos suponer viendo los ojos de ambos llenos de lágrimas. Vienes para verme morir, diría Yahshua seguramente. Vengo para morir contigo, decía el alma de Melchor. Ambos sabían el doloroso holocausto en que el ungido de Dios entregaría su vida física. Imagínense ese momento tan tierno, tan bello, tan hermoso de la unión de Melchor con el Maestro Jesús, sabiendo que ya al final está muy cerca. En la página 1604. Cuando 2 días después llegaron a distintas horas y por distintos caminos Gaspar y Filón, el maestro dijo en presencia de todos, ahora está con todas sus piedras preciosas mi corona real, ¿quién más feliz que yo? Y su mirada más dulce y tierna que nunca se tendía como un efluvio de millares de besos por todos aquellos rostros, cual si quisiera grabarlos profundamente en su recuerdo. Con Melchor, Gaspar y Filón tuvo largas conferencias diseñando el programa futuro. Allí quedó repartido el mundo en fracciones de las cuales habían de encargarse los discípulos de ellos, en unión con los 12 del Maestro, para derramar como divina esencia la sublime doctrina de la fraternidad universal.
¿Qué significa esto? Al saber ellos muy bien cuál era el futuro del Maestro Jesús y al saber que la palabra debía difundirse, fue en esta ocasión cuando se juntaron para trazar los lineamientos de cómo se iba a continuar con la palabra del Maestro. Como dice acá, allí quedó repartido el mundo. Ahí ya se sabía dónde iba a ir tal o cual apóstol, a qué lugar, y quién más iba a apoyar a esta misión de los discípulos de Melchor, los discípulos de Gaspar, de Filón, etcétera, etcétera. Ya se tenía bien calculado qué es lo que iba a pasar al acabar la vida física del Maestro. Yo personalmente no tengo recuerdos muy concisos en torno a esto. Para mí, en mi historia religiosa, el Maestro era crucificado y después, no sé, en algún momento los apóstoles ya estaban por ahí predicando, como si fuera iniciativa de cada uno, como si fuera ya, yo me voy por ahí o hagamos una reunión y qué hacemos, ¿no? A mí me faltaba la pieza fundamental del rompecabezas donde qué parámetros se habían usado para que los discípulos marcaran a qué lugar tenían que ir llevando la palabra. En el caso de esta vida, o sea, de la vida contemporánea, la del Maestro Jesús. Nunca había pensado que posiblemente el Maestro, junto a las personas de mayor confianza y de entendimiento, habían trazado ya el camino de sus seguidores para el futuro de la tierra. Ya paso a la página 1605, capítulo se llama De frente al Sanedrín. Como sabemos, las multitudes peregrinos llegaban de todas partes. Dice, toda la costa del Asia Menor y de Europa sobre el Mediterráneo estaba inundada de israelitas. Salto y dice, atraídos por la consigna, el Mesías está en Israel para libertar a su pueblo, había corrido a media voz entre todos los hijos de Abraham, numeroso como las arenas del mar, y las Pascuas de los últimos años fueron enormemente concurridas con la esperanza de que una de ellas sería la glorificación de la patria oprimida. El Sanedrín, por su parte, había tendido una red de espionaje para seguir de cerca los pasos del joven maestro, y día a día ese alto tribunal acumulaba despecho y cólera ante las obras estupendas del profeta taumaturgo, realizaba en todos los pueblos, ciudades y campos del país. Mas no era solamente eso lo que irritaba a los magnates del templo de Jerusalén. Era más todavía la enseñanza de aquel audaz maestro que se permitía dar al pueblo bajo y soez, según su sentir, debido al cual comenzaban a creerse iguales ante Dios que ellos, los doctores, los sabios, los padres de Israel. Los sacrificios habían disminuido enormemente y por tanto la entrada de oro y plata en las arcas sacerdotales. El maestro nazareno había convencido a casi todo Israel y comarcas vecinas de que a Dios se le agradaba con obras de piedad y de misericordia, que Dios era amor por encima de todas las cosas y se complacía más en la adoración y reconocimiento de un corazón sencillo y bueno que en las degollaciones de toros, becerros y carneros sobre los altares del templo. Sin entrar a estos extremos, ya inclusive se ha vuelto algo cultural, que nosotros también para alegrar el corazón, para dar nuestro agradecimiento por las obras que nos hace Dios, nosotros es que hacemos ese tipo de promesas, ¿no? Promesas de toda índole, desde ir no sé cuántos kilómetros hasta cierto templo, a pie, hasta, no sé, pues prometer llevarle algo físico como agradecimiento. De una u otra manera, de una manera muy sencilla, parecería que necesitamos darle ese regalo para que sepa el Padre que estamos agradecidos. Y no nos damos cuenta que el Padre hace mucho tiempo, antes que siquiera surgiera la idea, Él ya ha visto nuestro corazón y nuestra intención y nuestro agradecimiento sin necesidad de mover un solo pelo. Pero como siempre queremos cosas tangibles, queremos ver, mostrar, entregar, que esto sea prueba contundente de mi agradecimiento para que vean que sí, yo he estado agradecido. Y de una u otra forma seguimos pensando que no nos damos cuenta, mejor dicho, que solo con la limpieza, la claridad de nuestro corazón y con nuestras obras de piedad, como dice aquí, hacia el prójimo, son las que realmente más nos acercan al Padre.
Dice, y siendo así que los grandes hacendados del país eran los más ilustres eran las más ilustres y antiguas familias sacerdotales cuyas enormes riquezas eran el fruto de la venta de animales para los sacrificios, el lector comprenderá claramente que un Mesías como Yahshua de Nazaret no podía ser jamás del agrado del Sanedrín, sino por el contrario considerado como un enemigo harto peligroso para sus finanzas que habían marchado viento en popa hasta que su palabra comenzó a oírse, afianzada y fortalecida por las maravillosas obras que realizaba por todas partes donde ponía sus pies. ¿Qué harían con él? ¿Cómo lo harían caer en sus redes sin sublevar al pueblo? Una hábil combinación de espías podía darles la clave de la forma en que debían obrar para obtener algo parecido a un motivo legal para darle muerte o por lo menos sepultarlo en algún torreón de los muchos que habían desde remotos tiempos. Y primeramente hicieron espionaje sobre las personas allegadas al joven profeta. ¿Cómo suena eso, no? Buscar la manera legal de sacarlo del medio. ¿Cómo se ve más la manipulación ahí, no? Finalmente dice, sabemos que es un descarado hombre, ya levártelo, ¿me entiendes? No, tenían que quedar bien ante todos y que él era el culpable de todo. Entonces había que buscarle un motivo para encarcelarlo o para condenarlo. Y es justamente que empezaron a sondear a la gente más cercana, a buscarle cosas, a buscarle trapitos al sol y todos ellos. Justamente dice, José de Arimatea y Nicodemos fueron llamados ante el Sanedrín para dar información sobre las pretensiones que tenía el joven maestro que se mantenía alejado de la suprema autoridad del país. Hay una charla en la que justamente con José de Arimatea y Nicodemos y tratan de sacarle toda la información, mas obviamente ellos dicen imposible, ese hombre no busca riquezas, no busca nada de eso, lo único que quiere es, dice aquí, y en su corazón no cabe el odio para nadie porque está lleno de amor, de paz y de la dicha infinita de hacer el bien. Entonces, dijo el presidente del consejo, ese hombre es invencible, invulnerable. Qué curioso es esto, ¿no? Parecería que si tú tienes un interés por ahí, ese puede ser tu punto flaco. Pero si solo tu bien es por el bien mismo, eres invencible. Entonces, continúa la charla y como no era del agrado de la gente del Sanedrín, dice, no tomar el nombre de Dios en vano, no levantar falso el testimonio ni mentir, no matar, amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, es que afirma Nicodemos. Un gesto de ira mal disimulada pasó como un relámpago por aquellos rostros envejecidos en la mentira y el crimen. Ambos amigos del maestro se retiraron con una intensa amargura en el corazón, pues vieron claramente el deseo de aquellos malvados viejos de encontrar la forma de sacar del medio a Yahshua con apariencias de legalidad. Y estamos hablando de la casta sacerdotal. Toda la gente, o bueno, mucha gente estaba en manos de las decisiones y las opiniones de esta gente erudita, de esta gente representante de Dios en la tierra. Y porque una persona obraba el bien por el bien mismo y iba en contra de sus finanzas, había que sacarlo de en medio, de alguna manera, sin quedar mal ellos. En la página 1608 dice, las posiciones estaban pues delineadas, o ellos o él ante el concepto público. María de Magdalo fue visitada por una hermana de Hanán en su nueva residencia Jerusalén. Se valían de muchas personas para sondear a toda la gente. Y por ejemplo en la página 1609 entra esta señora toda delicada, toda diplomática a hablar con María de Magdalo para sondearla. Y por ejemplo dice en la página 1609, ¿y por qué se ha obrado en ti este cambio tan fundamental, hija mía?, preguntó amablemente la dama judía. Desde que tuve la suerte de escuchar las palabras del profeta Nazareno, comprendí que había otro sendero con más claridad y belleza que el que seguía, sobre todo con más amor, y esto me decidió a hacerme discípula suya. Nada más que eso, insinuó con maliciosa sonrisa la astuta mujer, porque tengo oído mucho de la belleza física de ese joven profeta, tras del cual corren las mujeres y los niños. Bien mala onda. Y también los hombres, señora, la interrumpió María.
La más elevada sabiduría sale de su boca como un torrente desbordado y todos los que anhelan la verdad corren hacia él. Pero ¿qué más se puede saber de lo que está escrito en nuestros sagrados libros? Insistió la dama con un tono tanto agresivo. Todas las religiones tienen sus libros sagrados, muy respetables por cierto, pero cuyos principios no satisfacen a todas las inteligencias en el momento actual. El profeta Nazareno no trae un nuevo libro porque al explicar los 10 mandatos de la tabla de Moisés, sostiene que cada hombre o mujer debe ser un libro vivo que enseñe el bien, la justicia y el amor de los unos para los otros. ¿Cuántas veces nosotros nos aferramos también a la letra muerta y solo lo que está ahí no nos permite ser personas de bien? Eso pasaba justamente con todas las ordenanzas que tenían en esa época, con el ejemplo de que no que el sábado estaba para descansar, ¿no? Y de ahí esa parábola famosa. O sea, ¿qué harías tú si tienes que salvar a tu hijo en una situación así? Y es lo que pasaba con el rabí, ¿se acuerdan? Sedequias, una charla hermosa, un par de capítulos anteriores, donde hay ese tire y afloje de cuáles eran las costumbres del Sanedrín y cuál era la palabra que el maestro con toda claridad la vertía. En esta charla de María de Magdala con la hermana de Hanán, obviamente sale enfadadísima esta señora. En la página 1610 dice a la mitad: y dime, ¿qué has encontrado en ese mago obrador de milagros, curandero de leprosos y apestados? ¿Cómo es eso, no? De pronto puedes tener a la misma encarnación del Maestro Jesús, el Verbo encarnado, haciendo toda clase de milagros para vos, y no es divino, es mago, ¿no? Ya le quita esa parte, y justamente te decía eso acá. Y dime, ¿qué has encontrado en ese mago obrador de milagros, curandero de leprosos y apestados? He encontrado, señora, que es el único hombre capaz de hacer el bien sin interés de la recompensa. Y en la tierra es esto tan raro y exótico como si encontrase de pronto una estrella entre el césped de mi jardín. Es un seductor de doncellas, exclamó airada la judía y se levantó para retirarse. Esto solo bastaría para desterrarle del país. Imagínate la opinión, lo que se le ocurrió, bastaba para desterrarlo del país. Correríais el riesgo de que el país quedara desierto, contestó temblando de indignación María de Magdala. Veremos si te acordarás. ¿Cuánto más te valdría haberme escuchado, joven imprudente? La devota hermana de Hanán salió seguida de su cortejo de lujosos criados. María de Magdala corrió a su alcoba y tirándose sobre su lecho lloró desesperadamente. Esta era una señora de la muy alta sociedad y absolutamente desubicada en lo que se refiere a la sensibilidad para con las personas. Una persona que ayuda a curar una enfermedad y aquí lo tomes como obrador curandero de leprosos, es totalmente proyectivo, por encima del alivio que podía darles esas personas el maestro con su curación. Justamente el maestro la ve después a María de Magdala, en la página 1611, arribita a la mitad dice: la desconsolada María se envolvió en su velo y bajó al llamado del maestro. Apenas le vio, corrió hacia él, cayendo a sus pies, se abrazó a sus rodillas. Señor, le dijo, los hombres del templo quieren perderte. Huye, Señor, huye, que todos nosotros iremos contigo a donde quiera que vayas. En esta ciudad llena de víboras pereceremos todos. Cálmate, María, le dijo dulcemente el maestro, poniendo su diestra sobre la doliente cabeza agitada en sollozos. ¿Crees tú, añadió, que podrán ellos tocar ni un cabello de mi cabeza si mi padre no se lo permitiera? Eso es confianza. No llores por mi mujer, sino por aquellos que no quieren la luz divina encendido ante ellos. Lloremos por sus tinieblas, para los cuales no habrá claridad posible en siglos y siglos. Realmente, más que juzgarlos, era decir, oye, ojalá encuentren la luz estos hombres. Inclusive ahí veíamos una postura tan distinta como es la de María de Magdala y la postura del maestro firme en su convicción absoluta, como para decir eso justamente. ¿Crees tú que podrán ellos tocar ni un cabello de mi cabeza si mi padre no se lo permitiera? Más abajito dice:
Poco después comenzaron las exploraciones entre los 12 y empezaron a sondear a quién podrían hacer caer de los 12. A Tomás le hicieron llegar una propuesta de hacerle agente comprador de telas de púrpura y piedras preciosas para los ornamentos sacerdotales. Dicen, ¿no? Divide y reinarás. Querían sacar a sus apóstoles. Nosotros solo tenemos de que Judas fue el que ahí, el malo de la película, pero ¿por qué él? ¿Me entiendes? ¿Por qué fue él y por qué no tentaron a otro de los discípulos? Esa parte de la historia no la conocemos. Y no solo tentar con plata, ¿no? Sino también tentar con la vanidad, con los egos, decir, oye, te vas a dar este carguito, pero sal de ahí. Dice, a Bartolomé, Mateo y Nataniel les buscaron el lado débil ofreciéndoles puestos bien rentados, ya en el gran colegio o ya en la administración de los cuantiosos bienes de las familias más potentadas de Judea. ¿Qué sería en estas épocas? Le ofrecerían un ministerio, una prefectura, tal cual. Y más de uno que sabiendo, sin saber, más de uno debe querer ser prefecto, ministro, lo que fuera, ¿no? Solo por estar ahí. A Juan, por su juventud y belleza física, se interesaba en adoptarle como hijo un rabino de gran fortuna, ya anciano y sin herederos, a cambio de que siguiese estudios superiores en el gran colegio. Y al buen Pedro, con su acrisolada honradez, fue buscado insistentemente para ocupar la mayordomía vacante de una rica princesa viuda, grande amiga de la esposa del pontífice Caifás. Mira, de discípulo a mayordomo. No era un prestigio. El último a quien exploraron fue a Judas de Queriot, cuyo carácter retraído y taciturno no les prometía mucho. Fue el único que no dio una negativa, sino que pidió una espera para aceptar o no. Listo, empieza. Todas estas proposiciones eran hechas con tan rebuscadas maneras y hábiles combinaciones que no aparecían como salidas directamente del Sanedrín, al cual no se mencionaba en ellas ni aún de paso. De no haber sido por el interrogatorio hecho José de Arimatea y Nicodemos, ni aún se hubiesen apercibido del origen de aquellas generosas solicitaciones. Qué extraño resulta todo esto, decía Santiago. Hasta ahora se nos ha tenido a los galileos por ineptos y de menguada inteligencia, y hoy los sabios y poderosos judíos nos solicitan a porfía. ¿Qué significa esto? Naturalmente, decía Simónides, la fama del maestro da lustre a los discípulos, y si él es un hombre genial, los que le siguen de cerca tendrán asimismo una buena dosis de inteligencia. Ya, continuamos en la página 1612 y es el capítulo Versia la druidesa, página 1612. Esto es muy interesante en lo que es el contexto histórico, más allá de Jerusalén, y se los cuento. Dice, a la plácida serenidad de Betania llegó en un anochecer una extraña caravana de hombres rubios con ojos color de cielo. Preguntaban por el profeta nazareno del manto blanco, pues en Nazaret les habían dado noticias que él se encontraba a las puertas de Jerusalén, en la aldea de Betania. Los discípulos del maestro reconocieron a 2 de los viajeros. Eran de los 14 esclavos galos que salvaron de morir ahorcados en los calabozos del palacio de Herodes en Tiberias. Con ellos venían 3 hombres de edad madura y una joven mujer extremadamente blanca y rubia que ocultaba su gran belleza con espeso velo echado sobre el rostro. Habían venido de Marsella en un barco mandado por uno de los capitanes dependientes de Simónides. ¿Alguna vez nosotros hemos escuchado en nuestra cultura religiosa tradicional Marsella en la historia del maestro? ¿Cuántas veces se ha dado eso a la luz pública? ¿De 10 personas habrá una? Igual le decía eso la otra vez a un amigo, cuando decimos que los romanos aquí, los romanos allá, que los soldados romanos, pero siempre decimos romanos, no decimos italianos, ¿no? Parecería que hay una gran diferencia entre los soldados romanos y los italianos. Y ahí vemos la conexión entre la parte toda esta de Israel con la parte de Europa, ¿no? Encontramos la parte de unión con Italia, justamente, en este caso con Francia, y también con la parte ibérica. Me parecería que eso en la historia del Maestro Jesús, Europa no existe. Solamente es Arabia, Siria, todos esos lugares
del Oriente. Pero jamás se menciona a Francia, jamás se menciona a Germania, a nada de eso, como si no fueran, como si hubieran sido ajenas absoluto a la historia, como si no hubieran existido en el mapa. Dice, habían venido de Marsella en un barco mandado por uno de los capitanes dependientes de Simónides, procedentes de las montañas de Gergovia en la Galia, habían cruzado el mar y hecho tan largo viaje, porque la joven mujer aquella, que era sacerdotisa de los druidas, había recibido el mandato de sus dioses para llegar a la Palestina, donde residía el Salvador de este mundo y vencedor de la muerte. La joven allí presente era nieta del famoso héroe galo Vercingetorix, que se midió con las poderosas legiones de Julio César, el cual le hizo prisionero y luego le mandó a matar para coronar su triunfo con la cabeza del héroe que había luchado heroicamente por la libertad de la patria gala. Es decir, había una pelea entre Italia y Francia. Esa parte de nuestra historia católica ortodoxa, ¿dónde está? No sabemos el contexto tampoco, por qué Roma era tan grande. O sea, como imperio, no solo como ciudad. Los valerosos druidas, moradores de selvas, habían salvado a la pequeña hija del héroe galo, Vercia, y ésta era hija de aquella y se llamaba también Vercia. Por veneración al héroe inolvidable, la habían elegido druidesa, y era la gran sacerdotisa de su culto a la magnificencia de la naturaleza, templo vivo del gran Jesús, su Dios supremo. Solo contaba 17 años. Más abajo. Los 14 esclavos salvados de la horca por el profeta y los suyos llevaron a las montañas de Loira la noticia de un Salvador del mundo que andaba por las riberas del mar de Galilea, y el Bremen galo quiso unirse a él para ofrecerle cuanto era y cuanto tenía a fin de exterminar esa raza maldita que habían destrozado la libertad de su patria y dado muerte a los jefes de su raza y perseguido a sus familiares. No solo la pelea era en toda esa área, como vemos, sino que pasaban las fronteras. El maestro escuchaba en silencio los dolorosos relatos que llegaban a él desde la lejana Galia y veía a través del velo que cubría el rostro de la joven deslizarse lágrimas silenciosas que ella dejaba correr sin secarlas. Siempre el dolor, exclamó cuando el relator cayó. Cuán difícil a veces a mí me resultaba entender que estos hombres de pelo alto eran franceses. Así, Maestro Jesús, así más o menos, ¿no? Ni eso imaginamos. La, el maestro. Pues parece que eso no cabe en nuestra parte histórica, ¿no? Paso a la página 1614, más abajo de la mitad, cuando dice: me llamáis profeta, que quiere decir explorador del mundo invisible. ¿Sabíamos qué significaba profeta? Sabed que con exploraciones y en la noche misma que fueron libertados del calabozo y de la horca vuestros 14 compañeros, yo tuve la visión del futuro de vuestro país. Seréis la vanguardia de los buscadores del don divino de la libertad, de que os privaron las legiones romanas y de que os privarán aún los hombres del futuro, hasta que vuestra raza gala tenga la fuerza de dar a esta humanidad terrestre el más terrible ejemplo de justicia popular que hayan dado los pueblos oprimidos por la injusta prepotencia de las minorías adueñadas del oro y del poder. ¿Alguien conoce la historia de la Revolución Francesa? Lo trágica que ha sido. ¿Alguien ha conocido al famoso Robespierre? Por ahí debe haber un documental sobre lo que es la Revolución Francesa, y realmente ha sido algo muy duro, realmente muy duro, y es lo que el maestro les dice a estos galos. Un relámpago de júbilo brilló en los claros ojos de los galos, y la druidesa olvidó el cubrirse y audazmente levantó su espeso velo para ver más claro al hombre que había pronunciado tales palabras, y en la primitiva jeringosa de su lengua montañesa gritaron 3 veces la palabra libertad. Paso a la página 1615, cuando dice: el príncipe Judá, que tuvo una larga confidencia con ellos, les dio a comprender la esperanza que abrigaban todos de que en esa Pascua sería el triunfo definitivo del Mesías de Israel, que fuera anunciado 6 siglos antes por todos los profetas y augures de diversos países. La druidesa escuchaba sin pronunciar palabra alguna. Y cuando llegó la medianoche, se levantó del lecho y buscó el más viejo castaño, a cuyo pie puso la piedra del fuego sagrado.
Encendió la pequeña hoguera con retoños secos de encina y con hierbas aromáticas y olorosas resinas, y sentada en un tronco a pocos pasos de allí, levantó al infinito azul sus blancos brazos desnudos y oró al gran Jesús por la libertad de todos los oprimidos de la tierra y por sus hermanos de raza que habían dejado del otro lado del mar. Después se quedó inmóvil con la mirada fija en las inquietas llamitas que el viento suave de la noche llevaba de un lado a otro. Cuando las llamas se apagaron, quedando solo las ascuas semicubiertas de cenizas, los claros ojos de la druidesa se abrieron grandes, llenos de luz, cual si quisieran beber del pálido resplandor de lo que su anhelo buscaba. Una blanca visión perceptible era para ella que había desarrollado en alto grado la facultad clarividente. Le apareció como flotando sobre el hogar en penumbras el profeta nazareno del manto blanco que la miraba con infinita dulzura. Entendió que le decía: «Has venido para verme deshojar la última rosa bermeja de nuestro pacto de hace siglos». Y como si un ala de sombra hubiese borrado la hermosa visión, le apareció un pequeño árido monte al cual iba subiendo penosamente el mismo profeta cargado con un enorme madero en cruz. La joven comprendió todo y, exhalando un doloroso gemido, cayó en tierra desvanecida. Fue otra de las personas que vio el futuro próximo del maestro. Paso a la próxima página saltando. Después que se desmaya, el maestro va a recuperarla. Y dice: extremadamente blanca e inerte, la joven parecía una estatua yacente de marfil representando la Isis dormida de un serapeum egipcio. El maestro le tomó una mano y la llamó por su nombre. «Versia, despiértate, que yo te lo mando». La joven druidesa abrió los ojos y al ver a Yasua junto a ella, cubrió el rostro con ambas manos y rompió a llorar a grandes sollozos. Los dos ancianos oraban en silencio y el Bremen, con sus brazos en alto en la puerta del pabellón, miraba el cielo azul con sus ojos inundados de llanto. Cuando la tempestad de sollozos se hubo calmado, dijo la joven: «Profeta, en el fuego sagrado vi anoche la visión de tu próxima muerte. Los oprimidos seguiremos siendo oprimidos, porque tu reino es el gran reino del gran Jesús, y tú recibirás tu herencia eterna, y nosotros quedaremos en la tierra sin patria y sin libertad. Desde mi reino estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos, mujer valerosa, que me viene siguiendo de cerca hace ya 8 milenios de años. Por 2 veces te encuentro en la última jornada mía, y esta vez será para que veas mi entrada triunfal en el reino de Dios. El amor es más fuerte que la muerte, Versia, y mi espíritu libre te visitará muchas veces en tu fuego sagrado, para que en esta etapa de tu vida lleves mi doctrina del amor fraterno desde las montañas de la Galia hasta las orillas del Ponto, donde colgarás definitivamente tu nido para las 20 centurias finales que comenzaron con mi vida actual. La muerte es la libertad y tú amas la libertad. Tú que comprendes esto mejor que otros, has venido para animar mi hora final». La joven se había calmado ya completamente y tomando la diestra del profeta la besó con profundo respeto. «Feliz de ti que vas a morir, mensajero del gran Jesús», exclamó de pronto la druidesa. «Infelices nosotros que quedamos con vida y sin libertad». Los druidas no tememos a la muerte porque ella es la libertad y la dicha, es la renovación y el renacimiento en una vida nueva. ¿No es hermoso para el sol morir en el ocaso para renacer en la aurora? ¿No es bello para la floresta secarse en el invierno para resurgir con una vida nueva en la primavera? No es para morir que necesita valor el hombre, sino para vivir esta vida miserable de odio y de esclavitud, cuando el alma humana fue creada para los amores grandes, nobles y santos. Di tú una palabra divino del gran Hijo del gran Jesús, y todos los hombres de la tierra seremos libres y dichosos. Y más abajo dice, para terminar este capítulo: mi mensaje, continuó diciendo el maestro, es semilla de libertad, de fraternidad, de igualdad y de amor. Quien colabora en mi mensaje es sembrador conmigo de fraternidad, de libertad y de amor. ¿Druidesa somos aliados? Versia levantó sus ojos inundados en llanto y le contestó: aliados hasta que el fuego sagrado del gran Jesús haya consumido todas las tiranías y todas las esclavitudes. El maestro estrechó la mano de Versia, que Versia le tendía leal y firme, murmurando a media voz: entonces, hasta que el amor haya florecido sobre la tierra. Imagínense, este personaje de Versia ya venía acompañando al maestro hace muchas centurias, 8 milenios ya,
se encontraba aquí para empezar a sembrar la doctrina de fraternidad, de libertad, de igualdad y de amor. Si vamos a Francia, faltaría que pongan amor más, ¿no? Yo alguna vez me preguntaba, ¿de dónde sacan libertad, fraternidad, igualdad? Por ahí es un poco eslogan de persona. Pero cómo es interesante, con otra óptica, cómo este personaje, esta alma vital para el futuro de Francia, tenía que conocer al maestro un par de buenos siglos antes para que después esa alma, con todo el aprendizaje de las centurias por venir y la semilla sembrada de igualdad, fraternidad y de libertad y de amor, serían los insumos para que 1000 y pico años después se hiciera la famosa Revolución Francesa, una de las más tremendas, diría yo, de enfrentamientos justamente por optar por la igualdad, optar por la libertad y optar por la fraternidad para que ese sea su tríptico de vida en esa nación. Para nosotros simplemente es parte de la historia, ¿no? La Revolución Francesa, las ligas hanseáticas, no sé, ¿no? Dependiendo cuánta atención hemos prestado en historia. Pero ya, el capítulo 1 es ese, capítulo 2 es, capítulo 3, que son los rusos, capítulo 4, no sé, tal cosa. Y ya. Y esa es la historia que nos enseñan en el colegio. Obviamente, si nos enseñaran todo, no saldríamos del colegio. Y segundo, ¿quién ha escrito la historia, no? Yo creo que el que mejor la ha marketeado. Entonces, como dicen, ¿no? Cuando pasa esto de la China y el Tíbet, uno dice la toma del Tíbet, o otros hablan de la liberación del Tíbet. En fin, depende de qué lado de los bandos estás. Recuerdo una vez, conocí a un muchacho bastante jovencito, que cuando nos presentan, me pregunta el nombre, le digo, Wolfgang Kellert. Me dice, alemán, nazi, me dice, ¿no? Alemán, sí, alemán, le digo. Claro, y me dice, los nazis han debido hacer lo que querían, ¿no? Como dice, en esa época han debido hacer lo que querían ahí, ¿no? Aludiendo a la guerra. Yo le contesto, sí, depende de qué bando estabas. Ahí quedó la conversación. Porque se dio cuenta que no era lo que querían hacer los judíos, sino era todo lo contrario. Entonces ahí vemos con qué óptica, con qué cristal quieres ver los acontecimientos, de qué lado te pones de la historia. Y en toda la historia que hemos vivido, ¿quién ha escrito esa historia? Empezando por todas las alteraciones que habla el maestro, que se han hecho en las ordenanzas y mandamientos de los distintos libros. Hay como los típicos que menciona del Deuteronomio y Levítico, por dar un ejemplo, y leyes atribuidas a Moisés. Es curioso que también nosotros no entremos a discernir esa parte de la historia. Nos ponen 10 mandamientos que de una u otra forma los sabemos de memoria, de una u otra forma, quienes estamos en la parte católica o cristiana evangélica, no lo sé. Pero ¿de dónde salen los otros demás mandamientos, ¿no? Aparte del mandamiento 10, venga el 11 que diga, y no harás esto, y no harás el otro, y no harás esto, y no harás esto, y no harás esto. Y todo eso atribuido a Moisés. Entonces no van a decir 10 mandamientos, van a decir 10 mandamientos y 80,000 ordenanzas para mantener el orden. Justamente a raíz de muchas de estas situaciones religiosos sociales, es también pues que ha habido esa gran revolución que hiciera Martín Lutero, ¿no? En protesta a lo que pasaba, y eso es lo que hablamos con Susan, y se quedaron con el nombre protestantes, ¿no? Hay otros que protestan, cuando en realidad era más que protestar, era develar otra forma de vida y de creencia. Pero así nos hemos dejado llevar por la historia, por muchas partes de la historia, y nosotros de manera muy gregaria hemos dicho, sí, está en la Real Academia de la Lengua, debe ser así. Está impreso por tal editorial, entonces sí. Además con tomas a todo color, es la historia. Así de básicos somos. Y no nos tomamos la molestia de preguntar, inclusive de especular, de tratar de entrar en conversación. Pero no faltaría quien te diga, ¿y para qué? ¿Qué vas a cambiar con eso? Yo creo que puedes cambiar mucho con eso. Las típicas telenovelas, ¿no? Donde el hombre pobre se entera que su pasado era rico. ¿Cómo no va a cambiar su vida? Entonces imagínate si la historia fuera contada de otros lados, con toda seguridad que daría giros distintos también el mundo. Pero
contamos con lo que tenemos. Y eso fue. La próxima charla abordaremos el capítulo Los amigos del profeta. Es un capítulo igual súper lindo. Y bueno, será hasta la próxima oportunidad. Gracias.